a iniciar a continuación entonces este espacio humanista, ¿no?, con la profesora María Eugenia Góngora, que nos va a hablar del elogio de la lectura, una travesía personal, pero también compartida por todos quienes somos aficionados a la lectura. ¿Qué más propicio para reunir a humanistas que hablar de los libros y tener a nuestra querida profesora, que además es una antigua amiga de esta universidad, de esta casa de estudios? Por favor, profesora, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y buenos días. Y muchas gracias por la invitación a este encuentro de las humanidades, ¿verdad? También a los que están viéndonos en este momento de manera remota. Muchas gracias. Ahora, la invitación de Pablo me tomó por sorpresa, tengo que decir, pero también me dio la oportunidad de volver a una historia que en parte es autobiografía, inevitablemente. Bueno, se dice que toda historia es autobiográfica, no se ha dicho por ahí. Cuando alguien relata la historia, aunque sea de otros siglos y de otros lugares, en el fondo también está exponiéndose a sí mismo, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a presentarles ahora, y voy a preferir leer, ¿verdad?, mi texto, para no desordenarme demasiado, confieso. Lo que yo voy a presentar es en parte, una primera parte sobre todo, como revisión de cuáles han sido mis lecturas, mis intereses principales, qué es lo que me ha llevado, digamos, por este estudio de la literatura. Y también en una segunda parte más breve, espero que no demasiado compleja, yo creo que no lo es, pero igual lo tengo presente, en que hago una precisión más grande de qué es lo que más a mí me ha interesado en algunos textos particulares, ¿verdad? Me adelanto un poco, creo que lo que más me ha interesado es lo contradictorio que puede ser un texto literario, ¿no es cierto?, lo inesperado que puede ser, si ustedes quieren, las grietas que se abren, ¿verdad?, frente a nuestra mirada. Tenemos como una expectativa de repente muy, muy certera, creemos nosotros, o muy monolítica, decimos, esta es una novela histórica, y de repente nos encontramos con sorpresa. Entonces, a eso me voy a referir en la segunda parte de manera lo más simple posible. Y quisiera avisar también que voy a empezar y voy a terminar con poesía. Es decir, voy a empezar mi lectura con un poema de Jorge Luis Borges, que a mí me gusta tanto como poeta como narrador, quiero decir, no a todo el mundo le gusta su poesía. Y voy a terminar con un poema de un gran poeta chileno, ya desgraciadamente desaparecido, que fue Jorge Tellez, ¿verdad? Y el título de mi presentación es, sí, un elogio a la lectura, pero además el subtítulo es súper importante, ¿verdad? Y eso quería decirlo desde ahora. Es la Edad de Oro. Y cuando pensamos en la Edad de Oro, tenemos que inmediatamente como remontarnos, ¿verdad?, a pensar, ¿sabemos algo de una edad de oro? Más bien pensamos en un paraíso a lo mejor, pero la edad de oro es una expresión súper consagrada ya como desde el año 700 antes de Cristo, ¿verdad?, por un gran poeta que fue el griego Hesíodo, ¿verdad?, que en su libro Los Trabajos y los Días, ¿no?, una especie de carta dirigida a un hermano suyo para hacer los trabajos del campo, habló de las etapas de la historia, y los que aquí sean historiadores, ¿verdad?, lo manejan seguramente o lo van a manejar. Esta idea de que la historia no ha sido siempre lineal, sino que tiene algo como de ciclo o de ciclos cerrados, ¿verdad? Entonces Hesíodo ya planteó, ¿no?, que existió una edad de oro y que era feliz, todos felices, y nos amábamos y compartíamos todos los bienes, ¿verdad?, pasando por otras varias edades de plata, de bronce, y de los héroes, y de hierro, que es la nuestra. Interesantemente, ya en el año 700 antes de Cristo se decía, esta edad nuestra es la peor que puede existir. Así que si nos sirve de consuelo, ¿verdad?, mucha gente sintió y pensó lo que nosotros estamos pensando de nuestra edad dura de hierro. Con esa presentación entonces voy a iniciar mi texto. Voy a tratar de hacer, digamos, algunas, no explicaciones, pero voy a parar de repente, ¿verdad?, si es necesario, y después entiendo que tenemos un espacio para preguntas.
Entonces, mi primer texto, ¿verdad?, es el poema de Jorge Luis Borges. En el año 1977, Borges publicó un libro, un poemario que se llamó, que él llamó Historia de la Noche. Y en ese poemario, Historia de la Noche, hay un poema en particular que tiene un nombre nórdico. Gracias. Ese nombre es Gunnar Thorgilsson, 1816-1879. Dando con eso la impresión que Gunnar Thorgilsson era alguien que existió. Por supuesto que no existió, ¿verdad? Es una invención pura de Borges, como tantas otras. Y como que fuera este poema de él, ¿verdad?, de este Gunnar Thorgilsson, así se llama. Y empieza de esta manera, y que yo creo que para los que nos interesa no solo la literatura, sino que también la historia, es muy decidor. Y dice así el poema: la memoria del tiempo está llena de espadas y de naves, y de polvo de imperios, y de rumor de hexámetros, y de altos caballos de guerra, y de clamores, y de Shakespeare. Yo quiero recordar aquel beso con el que me besabas en Islandia. Ese es el poema de Borges. Entonces, en esta reflexión, que es más bien sobre, como digo, como mi experiencia de lectura y de vida, que no van nunca separadas, ¿verdad?, quisiera dedicar un poquito a este relato, ¿verdad?, digámoslo así, autobiográfico. Y si me pregunto ahora cuáles son los intereses, las líneas de trabajo y los temas que me han ocupado como lectora y como estudiosa de literatura, diría que son muy pocos, solo unos pocos. Y es la persecución, y la palabra la uso, digamos, muy conscientemente, la persecución de esos pocos temas y en su búsqueda me he guiado sobre todo por el deseo de conocer, por el gusto de conocer. La pasión por conocer, por estar con las personas y con los lugares que me atraen, en los tiempos que me gustaría vivir o haber vivido, queriendo aprender, mirar y degustarlo todo en profundidad. Reconozco al mismo tiempo el privilegio que lo he tenido, el privilegio que he tenido de poder trabajar con las palabras, básicamente, el haber podido dedicar la mayor parte de mi tiempo a leer, haber sido a ratos, pocos, una desocupada lectora, como se decía muchas veces en las antiguas dedicatorias, gozando de la dispensa de un tiempo, de un cierto ocio, que es necesario, el ocio es necesario para concentrarnos en la lectura placentera. Y hay que reconocer que este es un privilegio porque no todos lo han tenido en la vida. Es un privilegio que también debo a todos los que me han acompañado en este camino, a mis padres, a mi marido, a mis amigas, amigos, lectores. Compartir nuestras lecturas, y esto creo que es bien importante, compartir nuestras lecturas es un elemento esencial de este conocimiento y de este placer que, a pesar de ser ahora casi siempre, reconozcamos, individual y silencioso, leemos en silencio, porque hemos dejado atrás la lectura en voz alta, la lectura colectiva, la tertulia, ¿verdad?, la tertulia literaria. Esta experiencia, entonces, es por definición una experiencia que no debería ser nunca solitaria. Y la búsqueda de esas experiencias que pasan por todas las lecturas de obras de todo tiempo y de ámbitos diversos, tiene, al menos para mí, un nombre provisorio. Y es la búsqueda de la edad de oro, esa edad de oro que acabo de mencionar. Hace bastante tiempo ya hice un trabajo, ¿verdad?, más o menos en profundidad sobre un poema del gran poeta y narrador, ¿verdad?, inglés del siglo XIV, Geoffrey Chaucer, que a lo mejor habrán oído nombrar por sus cuentos de Canterbury, siglo XIV, como digo. Él, aparte de sus narraciones, ¿verdad?, escribió un pequeño poema que llamó La Primera Edad, es decir, la Edad de Oro, ¿verdad? Y se inicia diciendo, recordando Chaucer, aquella vida feliz, apacible y suave que llevaban los hombres de la primera edad, de la Edad de Oro. Y termina como podríamos terminar nosotros ahora.
termina con este lamento. ¡Ay, ay! Ahora pueden los hombres sollozar y llorar, porque en nuestros días nada hay sino codicia, doblez y traición y envidia, veneno, muerte y asesinato de muchas maneras. O sea, el recordar la Edad de Oro nos trae a la nuestra también. No hay una especie de simple nostalgia, ¿verdad?, del pasado, sino que ese pasado, feliz, apacible y suave, nos lleva a contrastar casi inevitablemente, a enfrentarnos a nuestro presente. Ahora, ya mencioné, ¿verdad?, la obra de Hesíodo, que está como en la genealogía, ¿verdad?, de esta, por lo menos en la genealogía literaria, quiero decir, ¿no?, porque tenemos otros muchos mitos de una primera edad, de una edad de oro, de la creación, etcétera, en otras culturas también. Pero una primera etapa, si ustedes quieren, en la búsqueda de este tema de la Edad de Oro, hay que ir necesariamente a Hesíodo en el 700 a.C. También hay una escena de la maravillosa novela, ¿verdad?, de Cervantes, El Quijote, que espero que hayan leído o vayan a leer, aunque sea en parte, en que estando Don Quijote en la primera parte, ¿verdad?, capítulo 11, con unos cabreros, unos pastores en el campo, los pastores le están comiendo bellotas y vino. Se dice muy graciosamente que corría más el vino que las bellotas, ¿verdad? Y entonces Don Quijote toma un puñado de bellotas, ¿no?, y dice: feliz edad la de aquellos tiempos, ¿verdad?, en que no tengo aquí desgraciadamente la cita completa, pero no importa, la feliz edad en que reinaba la paz, en que no había, fíjense en el tema, en la expresión de que usa Cervantes, digamos, no había ni tuyo ni mío, es decir, la propiedad como tal, como la entendemos nosotros, no existía, ¿no? Y entonces, mientras que el Quijote recordaba esta edad maravillosa, los cabreros, dice Cervantes, comían y callaban. Es decir, estos que eran supuestamente los más cercanos a esa edad feliz, ¿verdad?, en que los hombres recogían los frutos de los árboles, no se daban cuenta del bien que tenían. No voy a entrar en un texto que también menciono en mi escrito, pero que si lo pueden ver, lo pueden revisar. Hay también un tema de la primera edad o de la Edad de Oro en un autor ya mucho más cercano en el tiempo, que es Henry David Thoreau, un gran escritor norteamericano del siglo XIX, ¿verdad?, cercano a la filosofía, podríamos decir, neorromántica, ¿verdad?, con Emerson, ¿no?, los que descubrieron, por decirlo así, en Estados Unidos el romanticismo alemán, sobre todo inglés, ¿no? Y él tiene una novela, no es una novela, es un relato autobiográfico, pero en parte ficcionalizado, digámoslo así. Y ese relato se llama Walden. Walden es el lugar en un estanque al lado del cual Thoreau construyó una pequeña cabaña con sus propias manos y vivió un año completo porque quería ver cómo era el ciclo de las estaciones vivido de manera, si ustedes quieren, solitaria, con pocos libros, ¿verdad?, y mucha reflexión. Y al final de Walden, ¿verdad?, en que él también recuerda cómo dice él, los hombres de estos primeros tiempos caminaban libremente por la tierra y solo se guiaban por las estrellas y tenían herramientas solo para usarlas en determinados momentos. Ahora, dice Thoreau, los hombres son las herramientas de sus herramientas, o sea, se han visto sometidos, ¿verdad?, podríamos decirlo en términos simples, quizás no tan justos, a la técnica. Los hombres están sometidos a la técnica. Ahora, la obra de Thoreau, paréntesis, es como una especie de Biblia para todos los ecologistas norteamericanos, ¿verdad? Ha sido una obra muy importante en ese sentido también, pero eso es otro tema. Hay una cualidad, diría yo, una característica de esta búsqueda, en este caso, no solamente de un tema, sino que también de una experiencia de esta edad feliz, de esta edad de oro, que nos lleva a todos los que somos lectores, y yo creo que de alguna manera todos lo somos, aunque no compartamos los mismos intereses, a una especie de vagabundeo,
voy a decir, de errancia, de ir de un lado para otro y tratar de ser lo más libres posible en nuestras lecturas. Dice un filósofo, un jesuita francés del siglo XX, muy importante, ¿verdad? Michel de Certeau, que los lectores somos los nómades, ¿verdad? Nómades que buscan y disfrutan de los bienes ajenos, como que un poco nos robamos los bienes ajenos también, ¿verdad? En busca, dice Certeau también, del paraíso perdido. Ahora, en el tema más autobiográfico, ¿verdad? Esta errancia nos ha llevado, ¿verdad? Pensándolo bien concretamente desde las lecturas de la infancia. En mi caso, los primeros cuentos de hadas que me leía mi abuela, ¿verdad? Todos los días me tenía que leer el mismo cuento, además pobrecita, ¿verdad? Porque me gustaban mucho. Y luego las novelas de Johanna Spyri, de Louisa May Alcott, las narraciones de Julio Verne, de Stevenson. Más tarde, la maravillosa apertura al mundo, para mí maravillosa, la maravillosa apertura al mundo adulto, diría yo, a través de las novelas de Dostoyevsky y en particular de Crimen y Castigo. Y luego una aventura más prolongada y más diversa, ¿no? Que, como digo, ha sido de pura errancia, ¿no? Leo con mucho interés la poesía de los musulmanes de España, por ejemplo, toda esta literatura así llamada hispano-árabe, que es maravillosa. Cervantes, Shakespeare, los nombres, ¿no? Famosos, Jane Austen, Dickens, Balzac, las notables autobiografías de los viajeros y viajeras de los siglos XIX y XX, ¿no? Especialmente las de aquellos que relatan su acercamiento y su amor por el mundo árabe. Y un poco más cerca, también ya pensando en Latinoamérica en cuanto a narración, no a poetas, ¿verdad? Solamente, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo y, por cierto, toda la poesía chilena. Ahora, mi edad de oro ha sido y sigue siendo la Edad Media europea, con su inagotable variedad y sus mundos tan diversos. La Edad Media no es para mí solamente un tiempo lejano, y por cierto, y es mucho más que una época ya pasada. Es un inmenso continente directa o indirectamente ligado a nuestro presente. Y por ese continente, la Edad Media, empecé a viajar desde el momento en que por primera vez y en mi último año de la universidad, recién entonces, leí los versos iniciales de un poema épico del siglo XII que se llama La canción de Rolando. Esa breve lectura y el descubrimiento del ritmo de los versos heroicos fueron decisivos para mi vocación posterior. De hecho, hice mi tesis sobre poesía épica. Más en general, la poesía heroica, Irlanda como país hasta el día de hoy y su maravilla lejana, sus viajes a otro mundo, Islandia y sus antiguos dioses, esa Islandia buscada y soñada por Borges, como sucede en el poema de Gunnar Thorgilsson que leí al principio. Los conflictos políticos en la Edad Media tan complejos, uno siempre cree que pasaron pocas cosas y muy simples, los conflictos políticos, la cristianización, que no fue fácil, las mujeres religiosas y sus visiones, que yo he estudiado muchísimo, las formas de la sexualidad y de la amistad, nada de obvias en relación con las nuestras. Las imágenes y los textos más diversos nos permiten asomarnos al menos a esos mundos antiguos y, por cierto, la lectura y una reflexión continuada sobre ellos nos permite darnos cuenta en alguna medida, cómo y esto voy a usar una comparación que yo sé que es polémica y no es muy justa, pero es la única que se me ocurre en este momento, ¿verdad? Vemos entonces este pasado, esta historia lejana, pero resulta que curiosamente cercana también, la vemos como, se dice en una de las cartas de San Pablo, ¿no, verdad?, en un espejo algo oscuro e incierto. Y en ese espejo oscuro e incierto también vemos nuestro propio mundo y nuestros propios tiempos. Les decía al comienzo que quería, hablar de una contradicción de los registros que encontramos en muchas de las obras que podríamos llamar canónicas del mundo medieval. Voy a tratar de abreviar lo más posible esta parte, pero me gustaría apuntar a dos asuntos, nada más. Insisto, como digo, en que hay en muchas obras medievales y en muchos autores, si uno lee toda su obra o toda la obra que nos ha quedado,
una especie de coexistencia de registros, digamos así. Cuando digo registros, ¿verdad?, estoy pensando en un registro obvio, lo sagrado y lo profano, lo cómico y lo serio, ¿verdad? Estos autores se pasean por todo y mezclan, además, los registros, ¿no? Hay un autor castellano, ya no muy estudiado desgraciadamente, ¿verdad?, y menos en nuestros colegios, que es Juan Ruiz, así llamado Juan Ruiz, el autor del libro de Buen Amor del siglo XIV, paralelo, o sea, coetáneo de Chaucer, a quien nombrean. En su libro de Buen Amor se mezcla absolutamente todo, ¿no? Las plegarias a la Virgen, la sátira, o sea, la parodia de las horas canónicas, los cuentos pícaros, ¿verdad?, los cuentos ejemplares, en fin, es toda una heterogeneidad, de verdad, que es muy interesante para mí. En el mismo, un poco más adelante, ¿verdad?, el mismo Cervantes en el Quijote también se ríe del estilo sublime, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando al comienzo de la obra, ¿no?, dice lo siguiente, cuando sale Don Quijote a sus aventuras: yendo pues caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda sino que en los venideros tiempos, ya proyectándose, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar mi primera salida tan de mañana, sino de esta manera? Y empieza a figurarse cómo el supuesto sabio futuro va a contar que él va por un polvoriento caballo, la verdad, con un pobre caballo bastante a mal traer, ¿verdad? Pero miren cómo piensa él, se figura él que podrían describir su historia. Y dice así: apenas había el rubicundo Apolo tendido sobre la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que, dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones, y aquí empezamos a aterrizar, del manchego horizonte, a los mortales se mostraba. Cuando el famoso, sigue esto imaginando él, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad que por ahí caminaba. Ese es para mí un ejemplo bonito, ¿verdad?, y bien condensado de esta contradicción de estilo. Ahora, volviendo a la literatura medieval, que es la que mejor conozco, encontramos a menudo esta aparente contradicción de registros, ¿no? Incluso una escritura que parece más devota en su intención, como son, por ejemplo, y esto para mí fue, reconozco, un poco inesperado, como son las colecciones de sermones para los predicadores, ¿no es cierto? Como los predicadores tenían mucho trabajo y no siempre tiempo para escribir sus sermones, había colecciones donde podían sacar sus ideas. Y en estas colecciones nos encontramos con pequeños cuentos y con ejemplos picarescos también. O sea, el predicador tenía que hacer reír a su público también, no solo educarlo, también hacerlo reír, ¿no? En las cartas de amor de los siglos XI y XII, muchas de ellas cartas de mujer que se han conservado, de mujeres, entre los cuales los más conocidos son la supuesta correspondencia entre el filósofo Abelardo y Eloísa, su discípula, vemos a menudo que la petición de instrucción devota se asocia al recuerdo del amor pasional que ellos vivieron. Por otra parte, la poesía latina, la de los goliardos, es decir, de estos clérigos vagantes que se habían salido de sus conventos, ¿no?, que sabían latín perfectamente, es famosa por su procacidad, por su tono trascendente y su notable devoción, todo ello al mismo tiempo. Voy a saltarme algunos párrafos, pero quisiera entrar en otro tema que a mí por lo menos me ha preocupado, que tiene que ver con mi estudio sobre las mujeres medievales, la escritura de las mujeres medievales. Y sobre todo, que no es mi foco, la escritura mística no es mi foco, a mí me interesan más las mujeres visionarias, tengo que aclararlo, pero voy a entrar aquí en el tema del lenguaje místico.
Así como, y vuelvo a hablar desde mi experiencia, ¿no? Así como encuentro placer en la canción religiosa y en la canción amorosa profana, muchas veces intensamente profana, a un mismo tiempo, es porque advierto allí esa inesperada fluidez que se manifiesta a menudo como una ruptura de las expectativas, de nuestras expectativas, gracias a la expresión de una cercanía totalmente inesperada entre esos dos polos. En el caso de las canciones medievales, que recuerdo ahora, me doy cuenta de que el lenguaje erótico no es otro que el que encontramos en los textos místicos, no es distinto del de los textos místicos. No existe, creo yo, otra manera de decir el apego intenso y total, el amor, ¿verdad? Así como no parece ser posible decir el dolor por la distancia y la búsqueda con otras palabras distintas. Pareciera que solamente se lo puede decir, por ejemplo, con el lenguaje de un maravilloso texto bíblico que, si no lo han leído, los invito a que lo lean, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, que es el Cantar de los Cantares, este diálogo amoroso entre la esposa y el esposo, o con las palabras de Eloísa escribiendo su amor por Abelardo. También con el verso erótico de una canción de mujer del siglo XII, o con el lenguaje extremo, y cuando digo extremo es en serio, de los místicos de distintas épocas y orígenes. Esa fluidez se constituye al mismo tiempo como un espacio y una distancia que me interesan porque nos permite a nosotros ahora, como lectores actuales, leer, si ustedes quieren, entre líneas, en busca de placer y de saber. Y ese espacio, voluntario o no, en estos textos, está dado a veces, claro, por lo no dicho, a veces por la aparición de relaciones de contigüidad o incluso por una convergencia de sentidos, ¿no? Pero muy pocas veces o nunca por lo que podríamos llamar una relación de causalidad. O sea, no es que porque A es A, va a ser B, eso no es el tema. Cuando me refiero, por lo tanto, especialmente a la poesía amorosa, más que hablar de lo indecible o de lo inefable de la experiencia que supuestamente la sostiene, me resulta más pertinente asumir el espacio y la distancia de lo que queda sin decir o se dice entre líneas, como decía hace un momento. Estoy pensando, por ejemplo, en unos versos de un importantísimo místico musulmán, muerto en el año 857, voy a decir de inmediato cómo. Este místico, que ha sido muy estudiado, es Mansur al-Halaj y que tiene discípulos hasta el día de hoy. Muerto en el año 857, crucificado frente a Bagdad en el año 922. Perdón, nació en el 857 y murió en el año 922. La imagen, se nos trae inmediatamente la imagen de Cristo, ¿no es cierto?, a la mente. Y este hombre escribió estos versos dirigidos a Dios, a su Dios. Tu imagen está en mi ojo, y tu recuerdo en mi boca, y tu morada en mi corazón. ¿Dónde te escondes, entonces? Esos dos versos, ¿verdad?, me hacen recordar, naturalmente, otros, pero me parece que es importante fijarse en esta imagen del amado y su recuerdo en el cuerpo, en el ojo, en la boca y en el corazón, ¿verdad? Pero el amado no está allí. El amado está siempre escondido, el amado está siempre ausente, como en toda la gran poesía erótica, me parece. Y en este contexto no podemos sino recordar también algunos de los versos del cántico espiritual del gran místico español del siglo XVI, Juan de la Cruz. Y en su cántico dice, solamente voy a citar esto, ¿verdad?, estos versos: descubre, le dice también al amado, ¿no?, descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor, que no se cura, sino con la presencia y la figura. Ese San Juan de la Cruz. Para concluir, entonces, ¿en qué consiste para mí, entonces, esta búsqueda de la edad de oro a través de la lectura? En seguir buscando esa relación de los opuestos, sin duda, en leer entre líneas, en quedar sorprendidos por las distancias que no podemos superar, en buscar, y esto es más personal, una forma de felicidad a través de las voces que vamos descubriendo como lectores y que nos permiten aprender y gozar una y otra vez, cuando releemos, por ejemplo, tanto los textos más lejanos
como los más aparentemente cercanos. Es asumir esa nomadía, esa vagancia que mencionaba, que llamaba Michel de Certeau. Pero esta búsqueda nos permite también saber que gracias a algunos textos precisos, de pronto sentimos que hemos llegado a nuestra casa. Es cierto que he tenido ya varias veces esa extraordinaria experiencia sensación de haber llegado, y esto es lo máximo, dicho de una sola vez, de haber alcanzado ese lugar y ese espacio que he llamado Edad de Oro, el lugar en que, como decía el Quijote, no hay ni tuyo ni mío. Ese tiempo de la fertilidad y del contentamiento con los bienes que poseemos ahora. El tiempo de la Arcadia, ¿verdad?, de los griegos y latinos, existe solo porque la buscamos. Estamos en esa búsqueda, así como el tiempo feliz de la Edad de Oro. Pero también la experimentamos a veces, esa sensación de haber llegado a casa, ¿verdad? Y creo que todos podemos tener este mismo tipo de experiencia. También encontramos esa Edad de Oro, ¿verdad?, en el amor, en la amistad, en la visión de las ciudades y lugares que amamos, pero también, por cierto, vuelvo a mi elogio a la lectura, en la lectura, que nos sirve como un camino. Por eso creo que todos hemos encontrado en algún momento la Edad de Oro en textos muy dispares y no siempre particularmente prestigiosos, ni conocidos, ni clásicos. Pero ellos justifican la búsqueda y la persistencia en ese camino en el que se juegan, como se decía en las novelas medievales, ¿verdad? Cito, el amor y la aventura. Ambas cosas son lo que nos hace vivir, el amor y la aventura. Y quisiera entonces terminar, así como dije al comienzo, ¿verdad?, leyendo el texto de un gran poeta chileno, Jorge Tellé, que como tantos grandes poetas chilenos han escrito, creo, por todos nosotros. Y quizás no casualmente, en la felicidad y el camino, la felicidad y la búsqueda, el caminar, la distancia y el espacio que él propone que existe entre las palabras y lo que ellas nombran, son aquí fundamentales. El poema se llama Bajo el cielo nacido tras la lluvia, y está publicado en un poemario de Jorge Tellé que se llama Para un pueblo fantasma, del año 1978. Y dice así: bajo el cielo nacido tras la lluvia, escucho un leve deslizarse de remos en el agua, mientras pienso que la felicidad no es sino un leve deslizarse de remos en el agua. O quizás no sea sino la luz de un pequeño barco, esa luz que aparece y desaparece en el oscuro oleaje de los años, lentos como una cena tras un entierro. O la luz de una casa hallada tras la colina, cuando ya creíamos que no quedaba sino andar y andar. O el espacio de silencio entre mi voz y la voz de alguien, revelándome el verdadero nombre de las cosas con solo nombrarlas. Álamos, tejados. La distancia entre el tintineo del cencerro en el cuello de la oveja al amanecer y el ruido de una puerta cerrándose tras una fiesta. El espacio entre el grito del ave herida en el pantano y las alas plegadas de una mariposa sobre la cumbre de la loma barrida por el viento. Eso fue la felicidad. Dibujar en la escarcha figuras sin sentido, sabiendo que no durarían nada. Cortar una rama de pino para escribir un instante nuestro nombre en la tierra húmeda. Atrapar una plumilla de cardo para detener la huida de toda una estación. Así era la felicidad. Breve como el sueño del aromo derribado o el baile de una solterona loca frente al espejo roto. Pero no importa que los días felices sean breves, como el viaje de la estrella desprendida del cielo, pues siempre podremos reunir sus recuerdos. Así como el niño castigado en el patio encuentra guijarros para formar brillantes ejércitos. Pues siempre podremos estar en un día que no es ayer ni mañana, mirando el cielo nacido tras la lluvia y escuchando a lo lejos
un leve deslizarse de remos en el agua. Gracias. Muchas gracias, profesora, por su hermosa reflexión, que, como usted decía, junta lo personal con lo colectivo. Veía las caras de nuestra audiencia y varios se sonreían. Había complicidad en algunas de las lecturas, probablemente también. Sí. Bueno, la idea es iniciar al menos una conversación. Yo voy a dar la palabra al profesor Okay. Javier Castro, que pueda hacer alguna pregunta o un comentario, tal vez, no sé. Sí. Primero agradecer, profesora, compartir, tal cual lo mencionaba Pablo, estas lecturas personales, pero que al mismo tiempo abren ese universo también gongoriano, ¿no? Sí. Me tocó también leer el diario de su padre, de don Mario. Imagino que también la ascendencia de él como figura, no solo en la historia, sino como un humanista chileno del siglo XX, también abrió una puerta para ese viaje. Y quizás puede ser eso una primera pregunta, ¿no? Pero bueno, sí. El primer punto es agradecer este trayecto a Medio Oriente, a Europa, a América, al mundo medieval, a los poetas chilenos que nos han convidado esta mañana. Quizás conectar su gran charla a un poco la contingencia, en la medida de una frase que usted mencionó y que yo la apunté. El humanista, en cierta manera, trabaja con las palabras. Y allí hoy día hay todo un debate. Vivimos un terremoto educativo después de la pandemia. Hay una crisis hoy día en el analfabetismo en jóvenes de 11, 12 años y de ahí hacia arriba. Quizá la edad de oro de nosotros los humanistas es regresar al valorar ese trabajar con las palabras. Acá tenemos estudiantes de literatura, de filosofía, de historia, que en cierto modo vemos esa edad de oro un poco distante a la perspectiva del contexto contemporáneo. Disculpe el aterrizaje muy forzoso quizás en mi reflexión, pero me gustaría conocer su opinión a partir de estas apreciaciones que creo que nos ayudan, nos sitúan a profundizar en el valor de las humanidades al día de hoy. Muchas gracias. Yo, con respecto a su primera observación, que era la referencia a mi padre, que claro, fue un increíble lector, digamos, a los 21 años estaba leyendo, había leído 700 libros así, he tomado notas, digamos, una cosa absolutamente fuera de serie. Pero yo siempre tuve un muy rico diálogo con él, pero no justamente sobre historia, sino muy ocasionalmente, porque yo me sentía además, no es que me sintiera como que yo no tenía idea frente a él que sabía tanto, y nunca me lo hizo sentir, o sea, fue un padre maravilloso en ese sentido. Pero yo tenía muy claro en ese momento que mi camino era la literatura, ¿verdad? Y no, por lo tanto no hacía, digamos, mucho caudal, digamos, de lo que él me pudiera señalar, pero me regalaba siempre que podía un libro. O sea, eso me marcó también. Lo único que me regalaba, yo otras veces hubiera querido que me regalara algo más, digamos. un libro, fantástico. Bueno, ahora lo peor es que en este momento soy adicta. Soy adicta absolutamente. Mi casa está absolutamente llena de libros que algún día voy a leer, digo yo. Entonces, Amazon me ama, naturalmente, como ustedes podrán comprender, soy cliente absoluta. Pero aparte, y eso sí que me preocupa, porque es una adicción, eso reconozco. Pero esa adicción yo creo que viene de mi padre, eso de todas maneras. Y la otra cosa que yo decía, que es poder conversar sobre lo que uno lee. No basta con que uno lea para sí mismo, ni siquiera para un trabajo, yo digo para los que están estudiando y que están escuchándonos en este momento. Hablen, conversen sobre lo que están leyendo. Yo fui de la gente que ya no queda tanta privilegiada de estudiar en el Pedagógico de la Universidad de Chile en la calle Macul, y lo que hacíamos todo el día era conversar con nuestros compañeros y con nuestros profesores sobre lo que estábamos leyendo. Eso sí que fue paraíso, en un cierto sentido, ¿verdad? Esa posibilidad de estar
permanentemente compartiendo algo. Y me acuerdo que el primer día que entré a la universidad me regalaron de inmediatamente un libro justamente de Thoreau, que yo mencioné, pero no Walden, sino que Desobediencia Civil, naturalmente. Ese era el libro que había que leer. Pero el primer día, lo recuerdo muy bien. Así que compartir las lecturas es muy esencial. Ahora, como yo hago clase en la Universidad de Chile hasta el día de hoy, y me encanta, tengo que decir que me gusta mucho tener seguir esa experiencia, y hay que decir que después, durante la pandemia y después de la pandemia, he recibido los mejores trabajos posibles de muchos años de mis alumnos en pandemia y en Zoom. O sea, los mejores trabajos que no me tocaba, pero hace mucho, algo tan bueno como yo no sé si la necesidad de concentrarse, a lo mejor, ¿verdad? Pobres, todos encerrados, pero el hecho es que fantástica la experiencia con mis alumnos. Ahora, hay que decir que yo, en ese sentido, imito a mi padre. Yo les dejo absoluta libertad de elección en lo que van a trabajar, en lo que van a leer, y las únicas lecturas, entre comillas, obligatorias son las que hacemos en clase, las únicas, y todo lo demás lo eligen ellos. Cuando están en primer año, como vienen del sistema escolar, se angustian por la libertad. ¿Pero cómo? Profesora, dígame, ¿qué tengo que leer? Nada, tienes que leer y elegir. Estamos ya en otro régimen. Así que bueno, ahora, con respecto a si se lee, yo no sé si va un poco por ahí tu pregunta, si se lee mucho, se lee poco, se dice mucho que se lee poco. Pasamos todo el día con el celular en la mano, perdón. Estamos leyendo de más todo el tiempo. Lo que no hacemos quizá, o que nos produce como una distancia, y creo que hay razones históricas que lo explican, es comprar o buscar un libro y empieza todo el mundo a decir, no, pero no se preocupen si esto es muy corto, no se van a cansar. O sea, ese tipo de frases yo creo que yo las suprimiría de nuestro vocabulario. Uno no tiene por qué cansarse leyendo, ¿verdad? Al contrario, descansa de otras cosas, ¿verdad? Y se mete en este otro mundo. No todo el tiempo, hay que ir variando. Y yo por lo menos soy muy partidaria de las lecturas súper dispersas en un cierto sentido, porque uno va como alimentando, ¿verdad?, una cosa con otra. Pero si tiene que hacer un trabajo, que me imagino aquí el punto, y no quiero, digamos, dejar recomendaciones que sean nocivas, ¿verdad?, para los cursos, porque yo soy profesora también, así que pues, lo tengo muy claro. Lo que sí es que yo partiría como por una especie como de inducción a escoger insisto en esto, a escoger en lo que uno va a trabajar lo más posible. O sea, dentro de un margen, un rango, por supuesto, razonable, tratar de encontrar una cosa que a uno le guste, porque si no, no hay cosa peor, ¿verdad?, que hacer un trabajo sobre algo que para uno es indiferente. No es fácil cuando uno hace clase y un grupo más o menos diverso de gente, que cada uno tendrá sus intereses, pero creo que se puede lograr. Perdón, sí. Yo miro las caras de nuestros alumnos que tenemos aquí. Bueno, no, por supuesto que no pueden venir todos, porque hay muchos de regiones. Sí. ¿Cuántos alumnos tenemos en el bachillerato? 140 alumnos, imagínate. Aquí están los presenciales, pero todo el resto lo va a ver. Yo los veo y pienso en mi edad de oro, cuando yo estaba en la universidad, en pregrado, y los miro ahora ya con los años, y los veo como los gladiadores, que van a morir. y es muy similar el gesto, pero no sé si ustedes lo han pensado, pero en el circo romano, la aprobación del César era con un dedo hacia arriba abajo, igual que los like o dislike del Facebook. Sí, mismo lenguaje. El mismo lenguaje, con la diferencia que hay 140 caracteres. No hay una espada ni un escudo. O sea, la defensa es con 140 caracteres por medio de la palabra. Y los veo que van a morir en este circo en la que la gente se entretiene. Muchas veces me acuerdo cuando yo hice mi primera clase en la Universidad de Alfridaño, donde yo estudié, y yo había estado en el centro de alumnos, por lo tanto el rector me conocía y me dio un palmetazo en la espalda, estaba entrando a mi primera sala. Más palmetazos también. Claro, y yo entro con toda la confianza del profesor de humanidades, con esta belleza de libro, que para todos nosotros los humanistas es lo más importante en la humanidad. Y entro a la sala y nadie me miraba, todos eran ingenieros comerciales, yo hacía un curso de ética que era obligatorio para ellos, y me sentí en el Coliseo Romano. Por supuesto. O sea, Dislike total. Mi pregunta es, ¿qué gana el humanista con su experiencia, con su trayectoria? ¿Qué ha ganado en este coliseo, digamos,
que es la vida contraria a la humanidad, porque aquí nosotros estamos haciendo puras cosas inútiles. Y sin, claro. Ahora, muy buena la comparación con lo del circo. Yo tengo gente amiga que sí, que se ha trabajado también en la Católica, gente que creyendo encontrar la paz, digamos, de los claustros en la Universidad Católica, en letras de la Católica, se han encontrado con que tenían que hacerle clase a la gente más desinteresada del mundo, en filosofía antigua, filosofía medieval, es decir, una cuestión que ya era, fue una desgracia para todos ellos, pero en fin. Yo por eso les dije vuelvan a la Chile, pero en fin, esa es una de nuestras ventajas. Tenemos muchos problemas y muchas desventajas, pero podemos enseñar lo que nos gusta y eso es un premio para cualquiera. Volviendo al desinterés y al circo, yo creo que yo estudié pedagogía, soy profesora. Entonces, lo que enseñé como pedagoga, lo que aprendí como pedagoga fue muy poco. Después uno va aprendiendo más en la práctica y hay ciertos como trucos, casi podría decir uno, ¿no es cierto?, que va aprendiendo más que las teorías que nunca me sirvieron mucho. Pero sí me acuerdo que para mí fue, como ir al circo y hacer clase en educación media, fue fatal. Lo pasé pésimo. Pésimo. De hecho, en un colegio en que me tenían buena, dije yo, discúlpenme, yo doy mi última clase y me desaparezco, ya no quiero más. Por una cosa que tiene que ver justamente con el tema del interés. Si a un grupo no le interesa, o incluso en un grupo que puede ser grande, y aunque sea un grupo pequeño que se interese, ya uno como profesor respira, digamos, puede sentirse que está al otro lado, digamos, de la pelea con los leones. O entre los gladiadores, pero la verdad es que sin interés no hay caso, y ahí ese es un tema que yo creo que es como de sociedad también. ¿Por qué, verdad, hemos de alguna manera dejado, ¿no es cierto?, que por ejemplo, el tema del currículum, ¿no es cierto?, en los colegios, las discusiones sobre el currículum en enseñanza básica y media. Entonces, claro, nosotros recibimos lo que recibimos, no tenemos mucho que hacer, y hacer solamente cursos remediales, como se decía antes, no sé cómo lo llamarán aquí, ¿verdad?, para los alumnos en los primeros años, la verdad es que es bien agotador también. Pero voy a dar un solo ejemplo de que algo se puede. Yo tengo amigas, una amiga en particular, pero son 2 o 3 en realidad, que en filosofía y en literatura de la Chile nosotros enseñamos latín y griego a los estudiantes. Entonces mucha gente nos mira así como diciendo, están locos perdidos, o sea, como niños que vienen de los diversos colegios, subvencionados, no subvencionados, municipales, pagados, etcétera, ¿a quién le puede interesar aprender latín y griego? A los nuestros. O sea, llegamos a interesarlos. Eso es lo fantástico. Y además se dan cuenta, ¿verdad?, que claro, uno dice muchas cosas y si no sabe, por ejemplo, alguien que tenga curiosidad por las palabras. Si a mí me interesa una palabra y de repente me meto en el origen de la palabra, voy a dar 2 ejemplos. Ahí uno empieza a entender por qué sería interesante saber más de ese idioma. Entonces lo que hacemos es tener un curso más o menos, son 3 semestres, no deja de ser, de latín, más o menos, digamos, básico, pero luego los alumnos que quieren pueden hacer un taller y ahí empiezan ellos también a crear cosas. Los estudiantes medievales, entre paréntesis, que solo aprendían en latín y hablaban 1000 idiomas menos el latín, o sea, no era lengua materna, los estudiantes medievales les decían, hagan un poema sobre la primavera, y lo hacían. Se puede, quiero decir, tampoco para los estudiantes medievales era fácil aprender ni leer latín. Un estudiante de, no sé, en Inglaterra o en la actual Francia, no tenía por qué saber latín, pero lo aprendía. El ejemplo que a mí me gusta, por qué el origen de una palabra puede ser interesante y ahí uno toma vuelo, digamos. No sé si ustedes saben cuál es el origen de la palabra pregunta. La palabra pregunta, que lo usamos a cada rato y estamos siempre preguntando en clases, ¿verdad? Y haciendo la pregunta. La pregunta era originalmente una piedrecita amarrada con una cuerda que los marineros tiraban al agua para saber a qué profundidad estaban. Eso es una pregunta, o sea, es un sondeo. Fíjense que ¿cómo no va a ser fascinante darse cuenta de repente? Yo lo supe hace meses atrás, nunca antes lo había sabido, ¿verdad? Un profesor de sociología, curiosamente, en una conferencia dijo, ¿ustedes saben cuál es el origen de la palabra pregunta? Y lo busqué en el diccionario y tal cual. Es una
es una piedrecita que uno, si va en un bote, por ejemplo, pum, dice, a ver a cuánta profundidad, cuándo toco tierra o cuándo mi bote puede tocar tierra. Hay otra del origen de las palabras, interés, los intereses, pero todas estas cosas también tienen su gracia. Así que bueno, en otras palabras, trabajar con las palabras desde alguna perspectiva, yo creo que es fascinante. Muy buen ejemplo de lo que usted está preguntando, porque yo siempre lo he dado por hecho. O sea, un poco lo que decía desde chica, que me gustó leer, escuchar cuentos, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, que no es que me haya convertido de repente a las humanidades. Yo creo que hay una cosa, sí, o sea, puedo decir un par de cosas sin duda. Uno podría partir por los ejemplos así como un poquito extravagantes casi que se dan en este momento y en el mundo de los negocios sobre todo, ¿verdad? Que de repente, sobre todo, no creo que mucho entre las empresas chilenas, reconozco, pero sé que en empresas norteamericanas e inglesas, sobre todo en las empresas en Inglaterra, se dieron cuenta de que había que contratar artistas, humanistas, etcétera, para hacer mejores negocios. ¿Ah? Eso de partida. ¿Por qué? Porque la gente que tiene esta mirada más amplia y que sobre todo ha escuchado otras voces, yo creo que por ahí me iría yo un poco en mi respuesta. Lo peor que a uno le puede pasar en la vida es escuchar una sola voz, o muy pocas voces, o como se dice, un solo libro, ¿verdad? Bueno, alguien podría decir, me basta con la Biblia, pero creo que de lo que estamos hablando es de otra cosa. O sea, es terrorífico, voy a usar esa palabra, conocer solamente un tipo de opinión, un solo tipo de expresión artística. Por eso todas estas típicas como dictaduras, ¿verdad? Siempre, si ustedes se han fijado, las dictaduras casi por definición, da lo mismo si sean de izquierda o de derecha, empiezan a suprimir y a censurar los libros y las obras de arte. Miren qué curioso. Las obras de arte y los libros son como la primera fuente de la disidencia posible y hay que suprimirla. Incluso la Iglesia entró en esto, ¿verdad?, con el famoso índice, ¿no? Así que, y que por supuesto todo el mundo le dan más ganas de leer los libros prohibidos, eso es un hecho. Entonces yo creo que el tema, ¿verdad?, es lo que yo diría, el papel de las humanidades es mostrar justamente esto. Si uno cree que el mundo se resuelve, ¿verdad?, con algo que es muy necesario, con mi conocimiento no solamente científico, yo incluso diría con mis conocimientos de economía, por ejemplo, o lo que yo creo que la economía debe ser, se da cuenta, si es que es inteligente, claro, a poco andar, ¿verdad?, que la sola mirada económica, la sola mirada también yo diría de los así llamados humanistas, tampoco así estamos libres de ser demasiado estrechos de mente. En ese sentido las ideologías suelen ser muy justamente dañinas, ¿no? Yo creo que uno tiene inevitablemente una postura política, ideológica, etcétera, pero tiene que saber que hay otras por lo menos, no creer que es la única. A ver, voy a tratar de ordenar un poco mi respuesta porque ya como que me paseaba mucho, pero vuelvo, quizá un poco, parece muy simple, pero no solamente entonces el trabajar con palabras, sino que el escuchar más voces es algo que es la gracia, digamos, la posibilidad de escuchar más es algo que yo creo que es propio de la actitud, o debiera ser lo propio de la actitud de los humanistas. Es decir, saber que hay gente que no ha tenido mi misma experiencia desde el nacimiento, no todos nacimos, voy a decir, simplificar mucho en Santiago, no todos nacimos de la Plaza Italia para abajo, para arriba, en fin. O sea, esa conciencia de que no somos iguales es la salvación para mi gusto. Y en ese momento, yo diría, entran las humanidades, y no solamente las humanidades, sino que en algunos casos puede ser la psicología, la sociología, etc. O sea, hay un tema ahí como de aceptar la pluralidad de las voces, de las miradas, ¿verdad?, que yo creo que es lo propio de las humanidades. Y estoy pensando, y discúlpenme, pero voy a hacer una referencia que no puedo evitar a propósito de lo que yo dije que había estudiado en el pedagógico. Y no quiero poner aquí un tema político directamente, pero ¿qué pasó en el año 1981, verdad?, en pleno gobierno de Pinochet? Suprimieron el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. El Estado ya no iba a formar profesores, porque los profesores éramos los que llenábamos la cabeza de mugre, ¿verdad?, a los estudiantes. Esa es una mentalidad antihumanista, para mi gusto, ¿no?
Es característico, porque los profesores necesariamente tenemos que escuchar más voces, aunque no nos gusten. Y eso es una cosa que yo creo que es muy valiosa. Por lo tanto, no solamente se suprimieron y se quemaron libros, ¿verdad?, sino que de veras, además, me acuerdo muy bien, se destruyeron casas en ese recinto del Pedagógico de la Universidad de Chile. Era como una especie de antro fatal. Bueno, y aquí estoy, como sobreviviente, digamos, de esa destrucción. Entonces yo creo que lo que nos enseñan las humanidades es a escuchar a otros, o lo que nos deberían enseñar las humanidades. Y yo creo que quizás la palabra humanidades y humanística y humanista no es la más feliz siempre, porque como que todo el mundo tiende a pensar en el Renacimiento y en estas personas que leían solamente literatura clásica perfecta, o que eran, digamos, contrarios al teocentrismo de la Edad Media, cosa que todo, digamos, revela solamente ignorancia, quiero decir, en ese sentido. No es la idea. En todo caso está la Martha Nussbaum, ¿verdad?, la famosa jurista norteamericana, ¿no?, que dice que no hay que esperar provecho de las humanidades. Not for profit, ¿no es cierto? Pero hay otro profit, hay otro beneficio inmensamente superior al negocio.